Momento especial está viviendo el vecindario de Rivadavia y Pasteur. Allí está Francisco Urrutia. Enormes problemas para llevar a cabo sus propias vidas. Cada uno de los vecinos están protestando. Francisco, contanos de qué se trata hoy. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Tal cual decías, con el móvil en la intersección, en el cruce de la avenida Rivadavia con Pasteur, con Pichincha. Acá justamente cambia de nombre esta calle transversal que corta la avenida Rivadavia. Fíjate el caos de tránsito como consecuencia de este piquete, este corte absoluto de todos los carriles de la avenida Rivadavia que llevan adelante desde hace un ratito nada más los vecinos de aquí de Balvanera, cansados de esta situación, Víctor Hugo. Hace varios días que están sin luz, sin agua y sin gas. Imagínate lo difícil que es convivir bajo esta situación. Señora, buenas noches. Estamos en vivo para C5N. Cuéntenos, ¿hace cuántos días que están sin los servicios? Mira, sin gas hace 35 días. ¿Cuántos? Hace 35 días que estamos sin gas, porque Metrogas, que me parece inoperante, nos cortó el gas por anomalías que había en el edificio, en lugar de hacerse cargo y decirnos lo que tenemos que gastar y venir con la cuadrilla y hacer lo que debe hacer. Eso colapsó la parte eléctrica del edificio porque todos tuvimos que salir a comprar cosas eléctricas y usar todo eléctrico. Quedamos sin luz, sin gas, sin agua hace un tiempo. Vino Edesur después de que nos quejamos y parchó así nomás. Y bueno, de vuelta nos quedamos colapsados porque Metrogas decide que esa es la mejor forma de operar. O sea, como consecuencia de la falta de gas, se quedaron sin luz y sin agua. En los edificios antiguos no hay cablería buena para soportar la demanda eléctrica de 60 unidades. Esto lo quería preguntar, ¿esta situación a cuántos edificios afecta? 60 departamentos, son 2 cuerpos. ¿De un solo edificio? Un solo edificio y es 60 unidades. 60 unidades y... No, son 2 cuerpos. Un edificio con 2 cuerpos y 60 unidades. Y con mucha gente anciana y discapacitados. Bien, gracias, señora. Vamos a seguir hablando con los vecinos. Víctor Hugo. Caballero, buenas noches, ¿cómo le va? Cuéntenos cómo es convivir con esta situación, sobrellevar esta situación. Mira, la verdad que es inhumano por el frío, es inhumano no poder bañarse, hay gente que no puede salir del edificio porque no hay luz, no funcionan los ascensores, imagínate sin agua, las criaturas yendo al colegio, uno yendo a trabajar. La verdad que es una situación realmente insostenible sin respuesta de nadie, ni de Edesur, ni el ENRE, ni el gobierno de la ciudad con el 103, nadie, absolutamente abandonados a la buena de Dios. Y uno que es joven puede subir y bajar 7 pisos, pero hay gente atrapada que no puede salir del departamento con movilidad reducida, como es un chico que hay ahí, señoras mayores. La verdad que es una desidia total, un abandono de personas. ¿Qué pasa cuando llaman a las empresas que proveen el servicio, cuando llaman a los entes que deben regular a estas empresas? ¿Qué les dicen? ¿Cuáles son las respuestas? Dicen que van a mandar una cuadrilla de Edesur que nunca llega. Del ENRE dicen que van a notificar el pedido, reclamar nuevamente a Edesur, pero la cuadrilla nunca llegó. El gobierno de la ciudad le pedimos agua y lo dicen como una medida de emergencia, es colaborativa. Y la verdad que es una emergencia estar sin luz, sin gas y sin agua. Invito a cualquier ser humano, sobre todo los que toman decisiones, a que vengan a convivir con nosotros algunos días. Sin luz, sin gas, sin agua. ¿Cómo han hecho con estas bajas temperaturas que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses? Yendo a bañarnos a la casa de un familiar, abrigándonos mucho y algunos que pudimos salir de casa. Salir de casa e ir a lo de un familiar. Gracias, caballero. En tu caso, contanos las sensaciones, los sentimientos. Sí, el resentimiento es con la empresa distribuidora, y además es el Estado el que es garante de, que la empresa sea una subsidiaria no quiere decir que el Estado no sea responsable. El Estado tiene que intervenir y nos tiene que defender a nosotros como usuarios y consumidores por más que sea una empresa concesionada, todo lo que quieran, pero el Estado es el último responsable de garantizarnos el servicio. Está claro. ¿Y qué pasa cuando llaman al gobierno de la ciudad? ¿Qué le dicen? No da respuestas. Ni la empresa, ni Edesur, ni el gobierno de la ciudad dan ningún tipo de respuestas. ¿El ente regulador han llamado también? Sí, y no dan respuesta, ningún tipo de respuesta. Hace un mes que estamos sin gas y hace una semana que va a ser que estamos sin
sin electricidad, por lo tanto sin agua. ¿Cómo es vivir sin gas? Tanto tiempo, con temperaturas tan bajas. Nos tuvimos que ir del edificio porque no se podía vivir acá. Directamente se tuvieron que mudar. Tuvimos que ir, sí. Están repartidos en casa de familiares, de amigos. Sí. En casa, o sea, las nenas están conviviendo, o sea, se fueron a alquilar un departamento. ¿Tuvieron que alquilar un departamento? Sí, un alquilar temporario. Porque hizo una semana, en el mes de julio estuvimos desde el 14 hasta el 20 sin luz. Por lo tanto, con las temperaturas bajas, sin luz, sin agua, ¿cómo hacés para sobrevivir? O sea, imposible vivir con tanto frío y a su vez con nenas chiquitas que tienen 8, 10 años. Hay personas que tienen problemas de motricidad, que no pueden bajar del edificio. Estamos hablando de 2 cuerpos de un edificio que alcanza 60 unidades. 60 familias, son todos departamentos de familia. No son aptos profesionales, son todos familias de clase media que se ven en la única alternativa de salir y alquilar algo, irse a la casa de familiares porque no cuentan con otras unidades para mudarse completamente. Es imposible. ¿Qué le dirías a los automovilistas que están con sus bocinas y algunos insultos repudiando esta actitud? Le pedimos disculpas, pero que sepan entender la situación, que es un mes sin gas. En invierno, porque si uno está sin gas, en verano no hay ningún inconveniente. Pero porque uno... Y nosotros tenemos derecho a tener servicios, todos servicios. Nosotros le estamos interrumpiendo mínimamente una hora, media hora. Pero, ¿qué pasa? El día que cualquiera de estos automovilistas tenga algún inconveniente, va a querer reclamar, y cuando no tenga posibilidades a reclamar de ninguna manera, va a tener que tomar estas medidas extremas después de un mes de estar sin gas, después de estar una semana sin luz, una semana sin agua. En invierno, ¿cómo? O sea, si no tenemos ningún tipo de respuesta, ¿cómo vamos a hacer para reclamar? Se llevaron todas las vías necesarias, administrativas, y ahora estamos esperando que se agoten las vías administrativas para iniciar los reclamos judiciales ante Edesur y ante el ENRE. Bueno, Víctor Hugo, hasta ahí la palabra de los vecinos que viven en este edificio de 2 cuerpos. Hablamos de 60 unidades, 60 familias que están desde hace un mes sin gas, muchos días sin luz y sin agua, sin respuestas de la empresa prestadora del servicio, sin respuestas de los entes que deben regular y sin respuestas tampoco, Víctor Hugo, del gobierno de la ciudad. Demos el servicio, Francisco, de decir dónde ocurre exactamente esto, cuál es el sector de tránsito interrumpido, los que vienen por dónde y hacia dónde están con problemas. Se ha cortado la avenida Rivadavia. En todos sus carriles, Víctor Hugo, esto es Avenida Rivadavia al 2300, altura del cruce con Pichincha y Pasteur. Aquí justamente la calle transversal cambia de nombre, es decir que los automovilistas que vienen por Rivadavia indefectiblemente tienen que girar a la derecha en la calle Pasteur y se suman a los que ya vienen por Pichincha, es decir, no hay habilitado ningún carril de la avenida Rivadavia. Aquí estamos en el corazón de Valvanera con este piquete, con este corte de los vecinos, cansados de esta situación, como te decía, un mes sin gas, varios días sin luz y sin agua. A ver ese cartel, el vecino, ¿no? Me gustaría ese cartel que está a la izquierda ahora de nuestra cámara, que se vea. Metrogas inoperante, no tienen derecho a cortar el gas por tanto tiempo y condenar a los edificios antiguos a colapsar por sobrecarga eléctrica. Edesur irresponsable en este caso, estamos en emergencia, está la desesperada protesta. Yo veía, Francisco, el gesto de impaciencia de un taxista, pero también, como decía recién el joven que entrevistabas, hay que pensar que a todos en algún momento les pasa algo que motiva que uno tenga que hacer un corte. Los taxistas, por ejemplo, han tenido que cortar bastante la ciudad en los últimos tiempos por el problema que tienen con Uber. Y lo han tenido que hacer visible. Esto le ocurre a todos los trabajadores. De vez en cuando hay que ser comprensible. Yo no sé si alguien se puede poner en el lugar de quienes están hace un mes sin gas, hace una semana sin luz y hace una semana sin agua. Ahí en esa esquina de la ciudad de Buenos Aires, donde parecería que por el lugar en el que se habita, está como más a salvo de otros lugares que pueda tener la ciudad, capital o el conurbano. No obstante, esto no ocurre y se da una situación tremenda para todas estas familias, porque aquí están los que pueden bajar, están los que tienen buena salud, pero arriba
en los apartamentos. Seguramente hay muchísima gente que tiene otro tipo de dificultades y que está expuesta de esta manera. De eso se trata también. Uno entiende lo que es el fastidio de tener pensado llegar a tal hora a un cierto lugar y encontrarse con este panorama, pero también hay que ponerse del otro lado. Esto debe generar una explicación en el tránsito de Buenos Aires, empezando por lo que sucede a partir de la avenida Rivadavia, y lo vamos a hacer en este momento. Y lo vamos a hacer como siempre, con la gran información.